Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hace mucho que quería hacer este video y al fin tuve la oportunidad de conseguir todos estos dulces aquí en Colombia. Y como lo dice en el título, estaremos probando dulces mexicanos. Aquí tengo aproximadamente 30 dulces diferentes y tuve la ayuda de 4 amigos mexicanos para escoger los más populares de la tienda. Para que esto no quede muy extenso, uno de ustedes me aconsejó que deje las paletas para la segunda parte y esto es lo que estaré haciendo. Aún así, aquí estaré probando aproximadamente 18 dulces diferentes. Primeras impresiones de los dulces mexicanos. De todo lo que voy a estar probando hoy, solo esto no tiene chile. Y bueno, creo que pero esto es ácido. Creo que en mi país no hay dulces con picante, o al menos yo no los conozco. Otro aspecto que noté es que en esta tienda casi todos los productos tenían sabores como sandía, mango, chamoy y tamarindo. Acá en Colombia es popular la sandía en algunos dulces, pero el mango no tanto. Y al chamoy ni lo conozco, entonces hoy estaremos probando nuevos sabores. Comenzamos con este icónico dulce, el mazapán. Creo que los mexicanos tienen un reto de abrir esto sin que se rompa y yo también quiero intentarlo. Veamos. Ya casi. O tal vez no. Ok, no se ha roto. Lo logré. Eso creo. Creo que lo logré. Ah. Por haber logrado esto al primer intento me merezco un like. Ok, vamos a probarlo. Se me pegó. Mmm. 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 A ver, tengo poquito. No sé qué tiene esto, pero me recuerda muchísimo a un dulce colombiano. Se llama turrón. Es un dulce que se llama turrón y tiene un sabor muy similar a este, pero la consistencia es muy diferente. Es como un poco más melcochuda, bueno, un poco más pegajosa. Creo que tienen un sabor muy similar y de hecho a mí me encantan los turrones. Y este dulce en especial me gustó muchísimo. Creo que lo único que no me gusta es que es un poco dulce. Es muy dulce, pero está muy bueno. Tiene una consistencia que antes no había probado. El hecho de que se deshaga en la boca me parece algo muy interesante. También creo que tiene trocitos de maní, dulce de cacahuate. Ah, es un dulce de maní. Yo le doy un 8 sobre 10. El mazapán me costó 4.000 pesos colombianos. Les voy a dejar los precios de los productos aquí en la pantalla. Seguimos con la picafresa. Este lo he visto mucho en memes y es como un dulce muy mencionado, entonces tengo altas expectativas. Amigos, aquí en Colombia no se consume mucho picante, o sea, como que todo puede variar pues, según los gustos personales y también la región del país, pero yo no he visto ningún plato típico colombiano que tenga picante. De pronto en la costa o en el Amazonas, pero en la zona en la que vivo solo se consume picante en salsas para empanadas. Yo creo que el ají que se consume aquí no les hace ni cosquillas a los mexicanos. Obviamente, si a la gente le gusta el picante, pues conseguirá sus salsas, algunas de otros países como México, o también unas hechas aquí en Colombia, que son de pues picante como promedio, muy bajo, pero sí, no es algo muy común en este país. En lo personal, a mí el picante no me molesta, me gusta hasta cierto punto. Bueno, ya mucho bla bla, vamos a probar esto. Ah, mm. Esto está muy bueno. Muy bueno. Es una gomita sabor a fresa cubierta de dulce picoso. Es una gomita muy suave. No se siente tan gomosa. Tiene una consistencia pues muy interesante. Esta mezcla de la fresa con este polvito picoso me gustó muchísimo. Creo que a este le voy a dar un 10 de 10. Son mis favoritas hasta el momento. Bueno, pues acabo de empezar, pero pues son mis favoritas hasta el momento. Si no las han probado, súper recomendado. Esto me costó 1.000 pesos colombianos. Ahora quiero continuar con la línea pulparindo. Tengo pulparindo natural, pulparindo de chamoy y pulparindo picante, digo extra picante. Creo que lo más prudente es comenzar con el natural. Tiene como un color marrón. Un trueno.
Ahora que lo recuerdo, yo ya había probado un dulce de tamarindo. Mi papá me trajo uno de México y venía envuelto en un papel. Y también traía incluso semillas, pero este está mucho más rico. Entonces le voy a dar un 9 de 10. Ahora seguimos con el de chamoy. Pues yo lo siento igual. No está igual, está mucho más bueno. 10 de 10. Si a esto sabe el chamoy, ya soy fan del chamoy. Yo le encuentro un parecido como al melón, pero está muy delicioso. Esto está muy bueno y me gustó más que el anterior. Los dulces mexicanos me están sorprendiendo. Y por último vamos con el extra picante. Vamos a ver si realmente es extra picante o son puros cuentos. Ok, este está un poquito más oscurito. Este está un poquito más pegajoso que los anteriores. Vamos a probar. Pero está muy bueno. También es como un poco crocante, como que tiene más textura. Ya el segundo intento no se le siente tanto el picante. Le voy a dar un 8 de... Le voy a dar un 8 de 10 solo porque no me gustó que esté tan pegajoso. Pero pues está bueno. Oigan, mi cámara ya se estaba apagando como siempre pasa en este canal y pues ya la conecté. Mientras tanto voy a estar descansando de tantos sabores para que no se confundan con los próximos. Aquí tengo mi agüita y pues nada, sigamos con este video. Ahora sigamos con la línea Lucas. Este de aquí es Lucas Muecas Aciditas de manzana verde y creo que este no trae chile. ¿Esto cómo se abre? Usaré unas tijeras. Listo. Esto se supone que es una paleta de caramelo, sabor a manzana con polvo. Vamos a probar. El sabor está muy rico y efectivamente es bastante ácido. Me gusta la presentación, me gusta el color. Y estaba viendo que aquí en el envase todavía queda mucho polvito, entonces me parece muy buen producto. Le doy un 7 de 10 ya que siento que es algo que se podría encontrar aquí en Colombia. Siento que es muy común, pero está muy bueno. Así que sí, 7 de 10. Bueno, 7.5. Y por otro lado tenemos este Lucas Muecas, pero este es de pepino. Parece algo bastante nuevo. Nunca he probado un dulce de pepino, así que quería intentar este. Y lo sacamos. ¿Qué es eso? La presentación de este es un poquito diferente. El color está un poquito curioso. Asumo yo que tiene bastante chile, pero vamos a probar. Está bastante picoso. No sé si me gusta. Creo que este no me gustó. Es que tiene muchísimo chile y además está muy ácido. Me parecía bien que estuviera o ácido o picante, pero la mezcla de ambos creo que ya es demasiado para mí. No le siento sabor a pepino, ¿o sí? Así solo creo que sí me lo comería. Pero con el polvo no lo sé. No lo sé, amigos. Aunque ya no sabe tan mal. No me convence del todo. A este le daré un 6 de 10. Como que no pega tanto esta combinación. Aún así es adictivo. Díganme ustedes si han probado el de pepino y qué les parece. 6 de 10. No estaba tan fuerte, pero no quiero tener tantos sabores en la boca, si no, no voy a sentir bien los sabores de los demás productos. Pasamos al Lucas Panzón. Dice que es una paleta de caramelo sabor a sandía con salsa sabor chamoy. Creo que ya. ¿Y esto qué? ¿Esto cómo se saca? No entiendo cómo funciona esto. Se supone que tengo que sacar esto. Creo que aquí abajo hay una salsita. No sé cómo funcionaba esto, pero ya la cagué. Esto es muy difícil de abrir y no vi que tuviera pues indicaciones de cómo destaparlo. Así que bueno, aún queda todavía un poco de caramelo y un poquito de salsa. Aprender a destapar esto fue toda una travesía. Ya vieron todo el desastre que hice en mi cuarto.
La combinación está bastante bien, pero no me gusta el sistema de sacar la salsa porque se sale toda. Creo que se me fue medio pote en la boca y pues no fue algo muy agradable. Pero de sabor está bien. A este yo le podría colocar un 7 sobre 10. Me gustaría que fuera más fácil de abrir, pero pues no está mal. O sea, es algo muy original. Seguimos con el Lucas Gusano. Dice que es un dulce enchilado sabor a chamoy. No sé cómo se abre igualmente. No sé si la forma del envase sea para hacer esto. Ok, esto me parece muy original. Lo voy a presionar y ahí salió. El sabor está un poquito, no sé si es picante o ácido, pero está muy balanceado. No es algo tan hostigante y la consistencia es como muy aguadita. A este le doy un 8 de 10 haciendo énfasis en su presentación. Acabamos con la línea Lucas, ahora seguimos con Pelón Pelo Rico. Este de aquí es sabor a mango, tengo muchas expectativas ya que me encanta el mango. Aquí en Colombia hay un dulce similar a este, no recuerdo el nombre, pero pues traía la misma presentación. Y pues yo creo que simplemente es presionar esto para que salga el pelo, o quizá no. Bueno, sí, ahí está saliendo, vamos a probar. El sabor a mango me confunde, no lo siento tan a mango, pero está muy delicioso. Y este no trae tanto chile. Otra probadita. Está bastante fuerte. Los de aquí de Colombia salen con mucha más facilidad. Sí le siento el sabor a mango un poquito sutil. Creo que los que he probado aquí en Colombia son un poquito más aguaditos. Este tiene más consistencia. Y eso me gusta y le voy a dar un 9 sobre 10. Aquí tengo otro pelón de tamarindo. Vamos a probar. Creo que este traía menos contenido porque se hundió mucho más rápido. Otra vez. Pues está rico, pero no es mi favorito. Siento que la pulpita se siente como muy casera y no sé, le siento como un sabor extraño. A este le voy a dar un 6 de 10. Y ya por último, para los pelones tenemos este de limón y sal que venía en presentación mini. Tenía la expectativa de que fuera verde, pero tiene como un color como rojito. Está demasiado duro. Esto está mucho más espeso. Está bueno. Sal de ahí, maldito. Efectivamente sabe a limón y sal. A este le voy a poner un 8 sobre 10. Esta línea de los pelones me sorprendió bastante. Creí que iba a ser una consistencia mucho más aguadita y como más gelatinosa, pero resultó ser más como una pulpa. Me parece una propuesta bastante interesante. Me gustaría que en Colombia hubiera más de esto. Con las frutas que tenemos aquí sería una muy buena idea. Vamos con la siguiente línea. Aquí tengo 3 presentaciones de esta línea llamada Squinkles. La línea se llama Squinkles. Pendejo. Tengo estos salsaguetti que me parecen muy interesantes. Tengo los clásicos, sabor mango y chamoy. Y tengo unos rellenos. Estaré probando los clásicos. Creo que vienen en su propia cajita. Efectivamente, vienen como en una bandejita de plástico. Y se ven algo así. Me parecen churros, pero muy delgaditos. Vienen también en este color amarillo y rojo. Ok, estos son los de mango. Yo las siento como gomitas, están muy buenas. Y no traen tanto chile. Ahora vamos con esta rojita, que debe ser el de chamoy. Creo que me gustaron más las de mango. Pero pues esto también está rico. De igual forma tienen como un sabor muy similar entre ambas. A esto le doy un 8 sobre 10. Me gusta que no tenga un sabor tan intenso. Hay dulces que tienen un sabor demasiado marcado y eso no me gusta. Y pues estos dulces tienen como el sabor muy sutil, el picante también. Voy a seguir con los rellenos, me llaman mucho la atención. También traen su bandejita. A ver. 10 de 10. Básicamente son como tubitos de sandía y por dentro traen más sandía, pero en líquido. Estos tienen mucho más sabor que los anteriores, de mis favoritos desde ya. Y el último de esta línea es el salsaguetti. Creo que toda la línea de estos dulces trae como su propia cajita. Viene como una especie de espagueti rojo de dulce. Y esto no lo sabía, pero trae un sobrecito de salsa. Por eso se llama salsa Getty. Dice Lucas Gusano. Vamos a abrir la salsa y le vamos a poner al espagueti. Oh,
Creo que es de tamarindo. Aquí están, ya con su salsita. Mmm. Esto con esto es muy buena combinación. En cuanto al espagueti, la presentación me parece muy original. Nunca había visto un dulce con esta forma. A este dulce le doy un 9 sobre 10. De la línea Squinkles, o como se pronuncie, tengo que decir que me sorprendió. Esperaba unas gomitas con consistencia común. Esperaba algo que ya se haya visto aquí en Colombia, pero no. Nunca he probado aquí en Colombia unas gomitas o unos caramelos que tengan esa consistencia, esas presentaciones. Ustedes en México tienen caramelos muy deliciosos. De todo lo que he probado, solo no me han gustado como 2 o 3 cosas y aún así no estaban tan mal. Entonces creo que nos ha ido muy bien. Ya solo quedan 2 productos. No, mentira, quedan 3 dulces. Este y este me los obsequiaron en la tienda. Y este sí lo compré yo. Se llama Rocaleta Bola. Y bueno, sigamos con este dulce. Se llama Fábrica de Dulces Memito. No tengo claro qué es esto, solo dice que tiene agua, pulpa de frutas, ácido cítrico. Sí, se me hace que esto es pulpa de tamarindo con otras frutas. Creo que este no trae chile. Ya tengo este sabor muy familiarizado, ya que gran parte de los dulces que tengo ahí pues tienen este sabor a tamarindo. Pero me gusta que no tiene picante, porque así se puede apreciar más el sabor pues del tamarindo. Y creo que tiene más cosas. Es como una mermelada. A este le doy un 7 de 10. Penúltimo dulce se llama Go Mango Enchilado. Vamos a probarlo. Se ve bastante enchilado. Esto me recuerda un poco a la picafresa, pero tiene más chile. El sabor a mango casi no se siente. Se pega muchísimo en las muelas. Eso no me gusta. Pues en general está rico, pero no me gusta tanto la consistencia. Se pega muchísimo en las muelas. Bueno, en fin. ¡Ah! Se cayó. A esto le doy un 6 de 10 por la consistencia, pero en sabor le voy a dar un 7 de 10. Y ya nos queda el último dulce. La Rocaleta Bola. Aquí dice que es un dulce enchilado con centro de goma de mascar. Veamos si sabe algo la cascarita. Bueno, la cubierta casi no sabe a nada. Vamos a morderla, pero primero un poquito de agua. Esto está bastante duro. La consistencia es muy extraña. Debajo de lo rojo hay algo verde. No sé qué tenga. Dice que tiene chile, extracto de páprica. Según yo, esto es como tamarindo y chile o algo parecido. Y hay algo que se siente muy artificial. No me gustó tanto. Pero bueno, me la voy a terminar porque no puedo dejar esto por ahí. El chicle está rico. Le tenía como más expectativas, pero no me gustó. Y siento que los sabores no están bien equilibrados, entonces a este le voy a dar un 2 de 10. Y bueno, eso fue todo por hoy. Creo que ya tengo mi lengua confundida con tanto dulce. Hoy probé aproximadamente 16 o 17 dulces y todavía me quedan algunas paletas para otro video. Solo hubo como 2 o 3 que no me gustaron del todo y la Rocaleta que definitivamente no, pero en general me gustaron. Díganme ustedes cuál de estos es su favorito, cuál han probado en caso de que no sean de México o cuál es el que más consumen en caso de que sí. Yo seguiría comprando el de manzana verde, el pelón de mango, el pelón de limón y sal, toda la línea Squinkles. No hay duda, eres white chicken. El Lucas Gusano, todos los de pulparindo, también las picafresas, me encantaron las picafresas y muy posiblemente el mazapán, que también creo que hay uno de chocolate, relleno de chocolate o algo así, que pues me da curiosidad de probarlo. Espero que apoyen muchísimo este video. También me gustaría que me digan si les gustaría que yo haga preparaciones saladas con salsas de México como la salsa Valentina. Y bueno, todas las salsas que tienen ustedes. También me gustaría que me digan en los comentarios si hay otra línea de dulces mexicanos que necesite probar, aparte pues de las que vieron en este video. O si tienen alguna otra recomendación respecto a dulces o cosas para probar. Próximamente subiré el otro video probando las paletas que faltan. Y pues nada, espero que me dejen un like, espero que se suscriban, que dejen un comentario. Y nos vemos en un siguiente video. Veamos una segunda opinión. El pulparindo de tamarindo original, digo natural. ¿No? ¿En serio? 7. ¿7?
De pronto este de chamoy si te guste más. O quizá no. La cara. ¿No? ¿Cuánto? 6. ¿6? ¿Es en serio? Oh, ya ni sé qué pensar. Yo no sé si a usted te gusta o no. La idea es que pique. Que casi todos tienen ese saborcito como a tamarindo, no sé. Pues es que son pulparindos. Yo sé. Prueba este. Tienes que presionar duro. ¿No? Si no te gustó el anterior, creo que este tampoco. Mucho menos. A ver. Este es tamarindo. Sí. Ya creo. no se cayó. No. Sabe al tamarindo, pero más picante. Ah, pues esa es la idea. Sigue este de limón y sal. Más. No me disgusta. 6. 6. Este de acá es una paletita y trae chile en polvo. Es de pepino. A mí esta no me gustó, pero a ver si a ti. Sí, sabe rico. ¿Sí? Sabe a pepino con chile. ¿En serio te gustó? A mí no. Sí, a mí me gusta el pepino. Pero es adictiva. La estuve comiendo todo el día. Bueno, ¿cuánto le das? 8. ¿8? Esta también es una paletita, es de manzana verde y no es picante, pero sí tiene polvito ácido. Es como azúcar, azúcar ácida. Hasta sí le doy 10. 10. Hasta más. Sigue Lucas Panzón. Quitas la tapa y como que chupas la paletita y presionas el tarrito para que salga la salsa, pero hacia arriba. ¿Sí salió? ¿No? 3. 3. Este de aquí es muy rico. Me los comí casi todos, entonces pues ahí queda uno. Sí. ¿No? ¿En serio? Ven, yo quiero. ¿Por qué? No me gusta ese sabor de caramelo de sandía. ¿Cuánto? 3. ¿También? Yo le doy 10. El salsaguetti. La salsa de gusano. Un 5. 5. Y ya de los últimos están estos de mango y chamoy. ¿Cuánto le das al de chamoy? 7. ¿Y a los de mango? 6. 6. Bueno, ya para terminar, ¿qué opinas de los dulces mexicanos? Son muy picantes. Saben mucho a tamarindo. Casi todos. Y me encanta el de manzana y el de pepino.